Irma Dorantes, nacida como Irma Aguirre Martínez el 21 de diciembre de 1934 en Mérida, Yucatán, es uno de los nombres más entrañables del cine y la música mexicana. Con una carrera que abarca más de 7 décadas, su rostro y su voz se convirtieron en parte esencial de la cultura popular. Desde su infancia demostró un talento innato para las artes, y gracias a una madre decidida a impulsar su vocación, Irma se adentró en el mundo del espectáculo cuando apenas tenía 4 años. En ese entonces nadie imaginaba que aquella niña con mirada brillante terminaría casada con el ídolo más grande del país, Pedro Infante. Su infancia transcurrió entre Mérida y la Ciudad de México, donde su familia se trasladó para ofrecerle mayores oportunidades. Su madre, Graciela Martínez Dorantes, era una mujer firme y visionaria que alentó desde el inicio el desarrollo artístico de su hija. Pronto Irma participó en concursos radiales como Las Estrellas Infantiles, transmitido por la emisora XCW, interpretando canciones populares con una seguridad poco común en alguien de su edad. Su talento vocal, sumado a su carisma, le abrieron puertas como extra en diversas producciones cinematográficas de los años 40, marcando así su ingreso definitivo a la industria. Fue también en esta etapa cuando, tras asesoramiento profesional y con el objetivo de crear una imagen más comercial, Irma decidió adoptar un nombre artístico. A los 16 años dejó atrás su nombre de nacimiento, Irma Aguirre Martínez, para convertirse en Irma Dorantes. Esta decisión no fue casual. Eligió Dorantes en honor al apellido materno, un guiño a su linaje y al afecto que sentía por su madre. Este nuevo nombre resonó con fuerza en la mente del público, proyectando una imagen elegante, sonora y fácil de recordar. Ya en plena adolescencia, Irma ingresó al Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA, donde cursó estudios en una escuela especialmente diseñada para jóvenes con proyección artística. Sin embargo, su formación académica fue interrumpida por el imparable ascenso de su carrera cinematográfica. Irma empezó a recibir papeles más significativos en películas del cine nacional, destacándose tanto por su belleza natural como por su capacidad actoral, atributos que la convirtieron rápidamente en una de las musas del cine de oro mexicano. Durante la década de los 50, Dorantes participó en decenas de filmes, compartiendo créditos con los actores más cotizados de la época. Fue precisamente en esos años cuando conoció a Pedro Infante, el hombre que marcaría su vida para siempre. Su historia de amor fue tan pública como intensa. En 1953, se casaron y juntos formaron una familia que se convirtió en símbolo de estabilidad, cariño y admiración mutua para el público mexicano. La pareja tuvo una hija, y durante los pocos años que estuvieron juntos, su relación fue vista como el epítome del romance en la farándula nacional. Sin embargo, la felicidad se vio truncada cuando, en 1957, Pedro Infante falleció trágicamente en un accidente aéreo en Mérida, su ciudad natal. La noticia conmocionó al país y dejó a Irma viuda a los 23 años. El dolor de esa pérdida fue inconmensurable. Pero Irma se mantuvo firme, transformando el duelo en fortaleza para seguir adelante por su hija y por ella misma. Aunque vivió a la sombra de ese amor inmortal, Dorantes nunca permitió que su identidad quedara limitada al papel de viuda del ídolo. Continuó su carrera con paso constante, dejando una marca propia en la televisión, el cine y la música mexicana. A lo largo de los años, Irma participó en telenovelas, grabó discos y realizó giras por todo el país. Su voz cálida y su presencia escénica la convirtieron en una figura querida no solo por los adultos que la recordaban en la pantalla grande, sino también por nuevas generaciones que la descubrían en la televisión. Lejos de retirarse prematuramente, Dorantes mantuvo una actividad profesional constante, adaptándose a las nuevas épocas sin perder la esencia que la había hecho famosa. En tiempos recientes, a sus 89 años, Irma ha vuelto a ocupar titulares, no por escándalos, como tantas otras figuras públicas, sino por su disposición a contar, finalmente, su verdad. En una serie de entrevistas ha compartido detalles íntimos de su vida, desde sus primeros pasos en el mundo artístico hasta la relación con Pedro Infante,
revelando anécdotas que permanecían inéditas por respeto a su privacidad. Una de las revelaciones más comentadas fue precisamente sobre su cambio de nombre. Con voz serena, Irma explicó que no fue una imposición del medio, sino una elección personal que reflejaba una nueva etapa en su vida. Sabía que Irma Aguirre Martínez era un hombre hermoso, pero Irma Dorantes tenía la fuerza de un destino que quería abrazar. Esta frase encapsula la trayectoria de una mujer que, pese a la adversidad, supo labrarse un camino propio. El duelo por Pedro Infante nunca desapareció del todo, pero ella lo convirtió en inspiración. Se dedicó a mantener viva su memoria, no desde la nostalgia, sino desde el respeto y el amor. Publicó libros, participó en homenajes y respondió siempre con dignidad cuando se le preguntaba por su pasado. Hoy, a casi 9 décadas de vida, Irma Dorantes representa algo más que una actriz o cantante famosa. Es símbolo de resiliencia, de elegancia ante la tragedia y de compromiso con el arte. Su historia no solo forma parte de la memoria cultural de México, sino que continúa inspirando a quienes creen en la fuerza del talento, la disciplina y el corazón. En un mundo del espectáculo que a menudo premia lo fugaz, Irma Dorantes ha demostrado que la verdadera grandeza reside en la constancia y en la honestidad con uno mismo. Su legado permanece, no solo en las películas que protagonizó ni en las canciones que interpretó, sino en cada palabra que pronuncia con la sabiduría de quien ha vivido intensamente. Si esta historia te ha conmovido, te invitamos a dejar tus comentarios, compartir este contenido y suscribirte a nuestro canal. Así, juntos, seguiremos celebrando la vida y el legado de quienes han hecho grande al arte latinoamericano. Gracias por acompañarnos. Adoptó su nombre artístico a la edad de 16 años en 1950. Su madre, Graciela Martínez, tenía el apellido Dorantes por parte de su familia, y a pesar de que no era su apellido de nacimiento, Irma lo abrazó con determinación para impulsar su carrera en la industria del entretenimiento. En sus primeras películas, la transición de Irma hacia su nuevo nombre fue gradual. Apareció como Irma Aguirre en su primera película acreditada, Vagabunda. Para su segunda película, Médico de Guardia, su nombre fue erróneamente listado como Irm Dorante. A pesar de estas discrepancias iniciales, Irma se asentó definitivamente en Irma Dorantes como su nombre artístico oficial, el cual continuó usando a lo largo de toda su carrera. Durante su paso por la industria, Irma Dorantes apareció en al menos 80 producciones, incluyendo más de 70 películas, muchas de ellas durante la edad de oro del cine mexicano y su posterior declive, así como en 15 telenovelas. Su nombre se volvió perdurable, sinónimo de entrega, disciplina y de contribuciones significativas a la cultura popular mexicana. La decisión de Irma de adoptar un nombre artístico estaba en línea con una tendencia muy común entre varias figuras prominentes de la industria del entretenimiento, al igual que otras estrellas como Dolores del Río, Gloria Marín, Katy Jurado, Ninón Sevilla o Mapi Cortés. Irma cambió su nombre para crear una personalidad memorable, fuerte y comercializable, lo cual resultó ser una decisión acertada para destacar en un medio altamente competitivo. Pero ¿cómo fue el primer encuentro entre Irma Dorantes y Pedro Infante? La historia, digna de un guión cinematográfico, comenzó cuando Irma tenía apenas 14 años. En ese entonces, Pedro Infante ya era un ídolo nacional, una figura adorada por millones de mexicanos. Desde el momento en que lo vio, Irma sintió una admiración profunda por él. Sin embargo, su primer encuentro no desencadenó de inmediato el romance que más tarde los convertiría en una de las parejas más icónicas del país. Fue apenas una chispa silenciosa que no tardaría en transformarse en algo mucho más grande. No fue sino hasta años después, cuando Irma ya se había establecido como actriz y cantante, que sus caminos volvieron a cruzarse. En esa segunda oportunidad, la química fue innegable. Pedro, que para entonces ya había vivido amores complicados y estaba en plena madurez artística y emocional, encontró en Irma no solo belleza, sino una dulzura auténtica y un talento que lo cautivó. Su historia de amor comenzó a gestarse entre sets de filmación, presentaciones musicales y momentos compartidos en la intimidad lejos de los reflectores. Aunque enfrentaron obstáculos, incluyendo la oposición de algunos sectores conservadores y las complicaciones legales relacionadas con el divorcio no oficializado de Pedro Infante con su anterior pareja,
La pareja logró consolidarse como una de las más queridas del espectáculo mexicano. Se casaron en 1953 y su unión fue recibida con enorme entusiasmo por el público. La imagen de Irma e Infante juntos encarnaba el ideal romántico de la época. Dos estrellas que, más allá de la fama, compartían un profundo vínculo humano y espiritual. Juntos tuvieron una hija, Irma Infante, quien más adelante también incursionaría en el mundo del espectáculo. Pero la felicidad que los envolvía se vería trágicamente interrumpida en 1957, cuando Pedro Infante murió en un accidente aéreo. La noticia devastó al país entero, pero para Irma fue una pérdida irreparable que cambió el curso de su vida para siempre. A partir de ese momento, Irma Dorantes demostró una fortaleza admirable. Siguió adelante con su carrera, no solo por necesidad, sino también como una forma de honrar el legado de Pedro y continuar construyendo el suyo propio. En las décadas siguientes consolidó su lugar como una figura respetada, elegante y comprometida con su oficio. En entrevistas posteriores, Irma confesó que jamás volvió a vivir un amor como el que compartió con Pedro y que el recuerdo de su esposo permanecía vivo en cada rincón de su vida. Hoy, a sus 89 años, Irma Dorantes sigue siendo una leyenda viviente del cine mexicano. Su nombre no solo evoca nostalgia por una época dorada del entretenimiento nacional, sino que representa también la dignidad, la perseverancia y el amor incondicional. La historia de su vida, marcada por el brillo de los reflectores y las sombras del dolor, continúa siendo una fuente de inspiración para nuevas generaciones. En cada aparición pública, cada homenaje y cada palabra que pronuncia sobre su pasado, Irma recuerda a México lo que significa ser una verdadera estrella. No solo brillar, sino también resistir el paso del tiempo con elegancia y verdad, que enfrentaría su parte de controversias y desafíos. Su primer encuentro profesional ocurrió durante el rodaje de Los Tres Huastecos. En esta película, Irma tuvo su primer papel significativo, lo cual representó un paso importante más allá de su experiencia como extra. A pesar de que su interacción en el set fue breve y apenas tuvieron unos minutos juntos, no hubo oportunidad real de conocerse profundamente en ese momento. Irma relataría más adelante en su libro Así fue nuestro amor, que se encontraba increíblemente nerviosa por su nuevo rol. Era muy consciente de la presión que implicaba estar a la altura en un proyecto de esa magnitud, y sobre todo compartir escena con una estrella ya consolidada como Pedro Infante. La primera vez que vio a Pedro fue cuando fue contratada para participar en la película. La segunda, ya en escena, fue cuando realmente tuvo que actuar junto a él. Irma tenía apenas 13 años, pero estaba resuelta a dar lo mejor de sí. Sin embargo, cuando Pedro apareció vestido de sacerdote, el vestuario que le correspondía para una escena, Irma no pudo evitar soltar una risa espontánea al verlo reflejado en el espejo. Su risa incontrolable provocó varias tomas fallidas y la producción llegó a advertirle que, si no se calmaba, sería retirada del rodaje y sustituida. Fue entonces cuando Pedro Infante, con su reconocida amabilidad y calidez humana, intervino. Habló con Irma, la tranquilizó y logró que encontrara la concentración necesaria para completar la escena con éxito. Este gesto de comprensión marcó el inicio de un vínculo profesional y humano entre ambos. Después de la filmación, Irma reunió el valor para acercarse nuevamente a Pedro y pedirle un autógrafo. Él, caballeroso como siempre, accedió con gusto y aprovechó el momento para halagar a la joven. ¿Has visto lo bonitos que son los ojos de esta chica? Swing, comentó, aparentemente dirigiéndose a Blanca Estela Pavón, su compañera de reparto, quien sonrió y estuvo de acuerdo. Este momento, aparentemente trivial, quedó grabado en la memoria de Irma como un instante especial. Años más tarde, cuando Irma tenía 16 años, el destino los volvería a reunir de forma mucho más significativa. Que aquellos apodos grabados en los anillos eran más que simples palabras, eran símbolos del vínculo íntimo y único que compartían, una muestra de la complicidad que los unía incluso en los detalles más simples. Cada vez que miraba mi anillo y leía ratoncito, no podía evitar sonreír, confesó Irma muchos años después. Era nuestro pequeño secreto, algo que solo nosotros entendíamos. Ese nivel de ternura y humor era una parte esencial de nuestra relación.
Pero su matrimonio, aunque colmado de momentos dulces, no fue ajeno a la controversia. Pese a su legalidad en el plano civil, la relación de Irma Dorantes y Pedro Infante fue duramente criticada por ciertos sectores conservadores de la sociedad mexicana de la época. A eso se sumaba la compleja situación sentimental de Pedro, quien aún estaba casado por la iglesia con María Luisa León, una unión que no podía ser anulada en esos tiempos debido a las leyes canónicas del país. Esta situación provocó que el matrimonio con Irma, aunque legítimo ante las autoridades civiles, fuera visto por algunos como una unión en la sombra. Irma, por su parte, vivía entre la felicidad del amor y la presión constante del escrutinio público. En múltiples entrevistas ha relatado que a pesar de los rumores y las críticas, ella y Pedro se amaban profundamente. No importaba lo que dijeran, nosotros sabíamos lo que sentíamos, declaró en una ocasión. Yo nunca dudé de su amor, él fue todo para mí. La llegada de su hija Irma Infante fortaleció aún más esa unión. Nacida el 27 de marzo de 1955, la pequeña se convirtió en el centro del mundo de ambos. Pedro, quien ya era padre de otros hijos, mostró un cariño especial por su hija con Irma Dorantes. En fotos y recuerdos familiares, se puede ver al ídolo del cine mexicano sonriendo con ternura, llevando en brazos a su pequeña y compartiendo momentos de felicidad doméstica, que contrastaban con su imagen pública de galán infalible. Irma recuerda que Pedro era un padre presente, juguetón y entregado. Le gustaba cantarle canciones de cuna, construirle juguetes con sus propias manos y llevarla a pasear en motocicleta, una de sus grandes pasiones. Cuando estábamos juntos, el mundo desaparecía. Éramos nosotros tres y nada más, relató Irma en sus memorias. Sin embargo, la felicidad de la familia se vio truncada el 15 de abril de 1957, cuando Pedro Infante murió trágicamente en un accidente aéreo en Mérida, Yucatán. Su muerte conmocionó a toda la nación mexicana, sumiendo al país en un luto que duró semanas. Para Irma fue una pérdida devastadora. Ese día una parte de mí también murió, confesó años después con la voz entrecortada. Él no era solo mi esposo, era mi amigo, mi compañero, mi amor. La noticia llegó a ella de manera abrupta. Fue su madre quien, con lágrimas en los ojos, le informó de la tragedia. Irma quedó paralizada, incapaz de procesar el dolor inmediato. En su libro Así fue nuestro amor, describe ese momento como el más oscuro de su vida. Sentí que el mundo se detenía. No podía respirar, no podía llorar. Solo me quedé ahí, mirando al vacío. El funeral de Pedro Infante se convirtió en un evento nacional. Miles de personas se congregaron para despedir al ídolo, mientras Irma y su hija lloraban en silencio la pérdida de su ser querido. Irma, vestida de luto, recibió a los fanáticos con dignidad, a pesar del dolor inconmensurable que la embargaba. Me sentí parte de un duelo colectivo, comentó después. Pedro no solo era mío, era de todo México. Tras la muerte de Pedro, la vida de Irma cambió por completo. Tuvo que enfrentar una batalla legal para demostrar la validez de su matrimonio y proteger los derechos de su hija. Fue un proceso largo y doloroso, en el que se vio obligada a recordar constantemente los momentos más duros de su vida conyugal. A pesar de las dificultades, Irma nunca habló mal de nadie. Con una elegancia que la caracterizó siempre, se mantuvo firme en su verdad, sin atacar a quienes dudaban de ella. A lo largo de las décadas, Irma Dorantes se convirtió en una figura respetada, no solo por su talento artístico, sino también por su fortaleza moral. Continuó su carrera en el cine y la televisión, participando en telenovelas y programas de variedades, mientras criaba a su hija con amor y disciplina. También se dedicó a preservar el legado de Pedro Infante, escribiendo libros, dando entrevistas y participando en homenajes a su memoria. Hoy, a sus 89 años, Irma Dorantes vive una vida tranquila, rodeada del cariño de su familia y del respeto del público.
Ha optado por no remarcar los años difíciles, sino por celebrar los momentos de felicidad y amor que compartió con Pedro. No quiero que me recuerden por el dolor, dice. Quiero que me recuerden por el amor que viví y que aún llevo en mi corazón. En sus últimos años, Irma ha concedido entrevistas emotivas donde rememora con ternura sus días junto a Pedro, su hija y su carrera artística. Cuando se le pregunta si volvería a vivirlo todo, incluso con el desenlace trágico, no duda en responder: sí, 1 y 1000 veces, porque amé de verdad. Su historia, marcada por el arte, el amor, la pérdida y la resiliencia, sigue inspirando a generaciones que ven en ella el reflejo de una mujer fuerte, apasionada y profundamente humana. Irma Dorantes no solo fue la esposa de Pedro Infante, fue y es una estrella por derecho propio, cuya luz no se ha apagado con los años, sino que brilla con la fuerza de los recuerdos y la gratitud de un país entero. ¿Quieres que continúe con una sección final sobre el legado artístico de Irma y cómo es recordada en la actualidad? Escándalo que capturó la atención de toda la prensa mexicana. María Luisa León demandó a Pedro Infante por bigamia, acusándolo formalmente de haberse casado con Irma Dorantes sin estar legalmente divorciado de ella. El juicio, que se celebró en medio de una cobertura mediática intensa, puso en entredicho la reputación de uno de los ídolos más queridos de México. Durante las audiencias se revelaron detalles íntimos y dolorosos. María Luisa declaró ante el juez que, aunque ya no vivían juntos, Pedro jamás había finalizado su vínculo legal con ella. Ella se rehusaba a firmar los papeles del divorcio, en parte por dolor, en parte por principios. A Pedro lo amé como se ama una sola vez en la vida, dijo entre lágrimas, según reportes de la época. La situación fue aún más compleja para Irma Dorantes, quien se encontró atrapada en el ojo del huracán. Aunque su amor por Pedro era sincero, muchos la acusaban de haber destruido un matrimonio, sin tomar en cuenta que ella misma también era una víctima del caos emocional que Pedro arrastraba. A pesar de la polémica, Irma se mantuvo serena. En entrevistas posteriores explicó que nunca quiso lastimar a nadie. Yo lo amaba, y él me amaba a mí. Todo lo demás eran circunstancias dolorosas que ninguno de los dos pudo evitar completamente. La sentencia del juicio fue contundente. El matrimonio entre Pedro Infante e Irma Dorantes fue declarado nulo, ya que Pedro seguía legalmente casado con María Luisa León. Esta resolución legal tuvo repercusiones personales profundas para Irma. La unión que ella había considerado legítima y sagrada quedó reducida a una mera ilusión ante los ojos de la ley. Más doloroso aún, esta decisión llegó apenas unos días antes de que Pedro muriera trágicamente en el accidente aéreo del 15 de abril de 1957. A pesar del dolor, Irma nunca dejó que el escándalo definiera su historia de amor. En lugar de enfocarse en el juicio o en las habladurías, decidió guardar los recuerdos más puros de su relación con Pedro. Lo que viví con él fue auténtico. Lo bueno, lo malo, lo doloroso, todo formó parte de un amor que fue real, afirmó en sus memorias. La muerte de Pedro marcó un antes y un después en la vida de Irma Dorantes. A sus 22 años, con una hija pequeña en brazos y un país entero en duelo, tuvo que aprender a levantarse en medio del colapso emocional más profundo de su vida. No sabía si llorar por mi dolor o por el de todos los que lo habían perdido, escribió. Era como si México entero hubiese quedado huérfano. En los años posteriores, Irma no solo se dedicó a preservar la memoria de Pedro, sino también a reconstruir su propia identidad. A nivel profesional, siguió destacando en el cine y la televisión, demostrando que su talento no dependía de su vínculo con ninguna figura masculina. A nivel personal, enfrentó la maternidad como madre soltera con entereza y orgullo. Su hija, Irma Infante, también encontró su camino en el mundo del espectáculo, consolidando así un legado artístico familiar que cruzó generaciones. Durante décadas, Irma continuó siendo una figura respetada, no solo por su belleza y carisma, sino también por su integridad. Fue invitada regularmente a homenajes dedicados a Pedro Infante, y cada vez que hablaba de él,
lo hacía con un brillo especial en los ojos. Nunca negó los errores del pasado, pero eligió quedarse con lo que construyeron juntos. No fuimos perfectos, pero fuimos felices, declaró con firmeza. Ya en su vejez, Irma Dorantes continúa recibiendo muestras de cariño de parte del público mexicano. Su testimonio sobre la vida con Pedro, sus reflexiones sobre el amor, el perdón y la pérdida, han servido como fuente de inspiración para generaciones que la ven como un símbolo de fortaleza. En entrevistas recientes, ha hablado con serenidad sobre su legado, aclarando que lo más importante que dejó atrás no fue su carrera, ni su historia de amor con Pedro, sino el ejemplo de que una mujer puede mantenerse firme incluso cuando la vida la arrastra por caminos inesperados. Irma Dorantes, a sus casi 90 años, ya no actúa con la misma frecuencia que antes, pero sigue activa como autora y figura pública. En sus libros, entrevistas y apariciones especiales, ha compartido lecciones de vida que solo alguien que ha conocido el amor más profundo y la pérdida más devastadora puede ofrecer. En sus propias palabras, lo que más agradezco es haber amado sin medida, aunque eso me costara lágrimas, porque de eso se trata vivir. Su historia, de niña prodigio, de estrella del cine mexicano, de esposa no reconocida, de madre incansable, de viuda resiliente. Es también la historia de una mujer que se negó a dejar que la adversidad definiera su destino. Y por eso, más allá de los titulares, los escándalos y los rumores, Irma Dorantes sigue siendo recordada como lo que siempre fue. Una mujer extraordinaria que vivió un amor legendario sin renunciar jamás a sí misma. Expresado con entusiasmo su deseo de resolver, de una vez por todas, los problemas legales que empañaban su matrimonio con Irma. Le prometió que estarían juntos de manera oficial y definitiva, sin más impedimentos. Aquel era un hombre enamorado, comprometido y deseoso de normalizar su vida junto a la mujer que amaba. Pero ese reencuentro nunca llegó. En la mañana del 15 de abril de 1957, el avión de carga Consolidated C-87 Liberator Express, en el que Pedro viajaba, cayó trágicamente en pleno centro de Mérida. El impacto fue tan brutal que no hubo sobrevivientes. Irma recibió la noticia como un balde de agua helada. En sus memorias, describe que su cuerpo temblaba, que apenas podía respirar, y que por minutos no pudo articular palabra. A sus 22 años, acababa de quedar viuda ante los ojos del alma, aunque no ante los ojos de la ley. En una escena casi cinematográfica, se derrumbó en llanto frente a su madre, incapaz de aceptar la realidad. Sentí que una parte de mí moría con él, escribiría después. Las calles de la Ciudad de México se llenaron de luto. La gente lloraba como si hubiese perdido a un familiar. Y para Irma, el dolor era más que simbólico. Lo había perdido todo. A su pareja, a su esposo en el corazón y a su promesa de felicidad. En los días posteriores, Irma tuvo que lidiar no solo con el dolor emocional, sino también con un entorno hostil. La atención de los medios era abrumadora. Los periodistas se agolpaban en su casa, buscaban declaraciones, fotografías, cualquier pista sobre el drama íntimo que ella apenas empezaba a procesar. Para muchos, seguía siendo la otra. Una joven que había desafiado al matrimonio legal de Pedro, pero para otros era la viuda moral del ídolo, la mujer que él había amado hasta el último segundo de su vida. En medio de ese mar de contradicciones, Irma eligió guardar silencio, recogerse en su duelo y proteger a su hija, producto de su amor con Pedro. Irma Dorantes continuó su vida entre luces y sombras. Volvió a los escenarios, sí, pero jamás con la misma energía. El brillo de su mirada, dicen quienes la conocieron, cambió para siempre. Se volvió más introspectiva, más reservada. A lo largo de los años, su carrera siguió sólida, con apariciones destacadas en cine y televisión. Pero su vida personal nunca volvió a tener la intensidad emocional de aquellos años con Pedro. En entrevistas posteriores, llegó a confesar que jamás volvió a enamorarse de la misma manera. Pedro fue y será siempre el gran amor de mi vida, decía con voz serena pero ojos húmedos. A medida que pasó el tiempo, la imagen de Irma Dorantes se transformó. Ya no era la joven actriz que compartió créditos con Pedro Infante, sino una sobreviviente emocional de una historia de amor que conmovió a todo un país. Su libro Así fue nuestro amor se convirtió en un testimonio conmovedor y valiente.
en el que se atrevió a contar su verdad con una honestidad poco común. En sus páginas no hay rencor, solo tristeza, nostalgia y un amor que ni la muerte pudo borrar. Hoy, a los 89 años, Irma sigue siendo un símbolo de fortaleza y dignidad. Reside en México, y aunque se ha alejado de los reflectores, continúa recibiendo homenajes y muestras de cariño del público. Su historia con Pedro Infante es recordada como uno de los grandes romances trágicos del siglo XX mexicano. Ella, que fue objeto de críticas, escándalos y juicios, logró reivindicarse con el tiempo, ganándose el respeto de quienes antes la juzgaron. En retrospectiva, la vida de Irma Dorantes es mucho más que su relación con Pedro Infante. Es la historia de una niña que comenzó a cantar a los 4 años, que se hizo estrella por mérito propio, que luchó contra los estigmas, que crió a su hija con valentía y que, a pesar de las heridas, jamás renunció a su sensibilidad ni a su arte. Su legado en el cine de oro mexicano es imborrable. Su nombre, Irma Dorantes, elegido con astucia a los 16 años, se volvió sinónimo de elegancia, talento y resiliencia. No solo fue compañera de Pedro Infante, fue una artista completa, una mujer que supo amar intensamente y sufrir en silencio. Su historia nos recuerda que detrás del glamour de la farándula existen seres humanos de carne y hueso, con pasiones, cicatrices y una necesidad profunda de ser comprendidos. Si la historia de Irma Dorantes te conmovió, no olvides dejar tus comentarios, compartir este video y suscribirte al canal para más relatos conmovedores sobre las grandes figuras de la cultura popular. Porque recordar a Irma no es solo un acto de nostalgia, sino un homenaje a todas esas mujeres que, aún en el dolor, eligieron amar con todo el corazón. Enfrentarse públicamente a productores, periodistas e incluso autores que, según ella, distorsionan la verdad sobre el hombre al que amó. No se trata únicamente de defender su memoria como ídolo del pueblo mexicano, sino como el ser humano complejo y amoroso que compartió su vida con ella, aunque por poco tiempo. En diversas entrevistas, Irma ha expresado con firmeza: Pedro no solo fue una estrella, fue un hombre con virtudes y defectos, con una humanidad profunda que muchos ignoran por quedarse con el mito. En más de una ocasión, Irma ha alzado la voz contra biografías no autorizadas, adaptaciones ficticias y productos comerciales que trivializan su historia conjunta. Para ella, no se trata de un simple capítulo de la farándula mexicana, sino de una historia real que le dejó marcas imborrables. Una historia que vivió con intensidad, que sufrió en carne propia y que, hasta el día de hoy, sigue defendiendo con dignidad. A sus 89 años, Irma Dorantes es mucho más que la viuda simbólica de Pedro Infante. Es un ícono de resistencia emocional. Una mujer que ha sabido llevar el peso de una vida pública marcada por el amor y la tragedia. Pese a los años, conserva una memoria lúcida y detallada. En sus presentaciones, ya sea en homenajes, entrevistas o en sus propias redes, su mirada sigue brillando con una mezcla de nostalgia, orgullo y fortaleza. Ha recibido incontables homenajes en vida. Diversas instituciones culturales, canales de televisión, festivales de cine y programas especiales han rendido tributo tanto a su carrera como a su papel fundamental en mantener viva la imagen de Pedro Infante. En cada uno de estos eventos, Irma aparece elegante, serena, con una voz pausada pero firme, recordando no solo al ídolo, sino también al hombre que desayunaba con ella, que le pedía estofado de conejo, que le llamaba ratoncito con cariño, y que murió mientras intentaba volver a sus brazos. Uno de los momentos más emotivos de los últimos años fue cuando Irma visitó nuevamente Mérida, la ciudad que marcó el principio y el fin de su historia con Pedro. Caminando por las calles donde alguna vez pasearon juntos, mirando los lugares que conservan placas y murales en memoria del ídolo, Irma no pudo contener las lágrimas. A pesar de las décadas transcurridas, cada rincón le hablaba en susurros del hombre que una vez fue todo en su vida. En su libro Así fue nuestro amor, Irma no solo relata los aspectos románticos de su relación, sino también las luchas legales, la presión mediática y el impacto que tuvo esa tragedia en su rol de madre y mujer trabajadora.
Criar a su hija sola, en un país que muchas veces la miraba con prejuicio, fue un acto de coraje. Irma no solo sobrevivió a la pérdida, la transformó en fuerza, en legado, en compromiso con la verdad. Hoy en día su historia es contada también por las nuevas generaciones. Jóvenes cineastas, críticos culturales y académicos han comenzado a reivindicar su figura no solo como parte del relato de Pedro Infante, sino como una artista integral. Películas, documentales y podcasts han abierto espacios donde se examina su trayectoria más allá del romance trágico. Su versatilidad actoral, su voz como cantante y su presencia magnética frente a las cámaras. A pesar de haber compartido pantalla con los más grandes de su época, Irma nunca dejó de ser accesible. Con sus fans siempre tuvo una palabra amable, una sonrisa, un autógrafo. Su calidez, incluso hoy, es palpable. En una reciente entrevista, al ser preguntada por qué nunca se volvió a casar, su respuesta fue tan breve como poderosa, porque ya había vivido el gran amor. La figura de Irma Dorantes también invita a una reflexión sobre cómo la historia del cine mexicano ha sido contada tradicionalmente desde una óptica masculina. Su testimonio, su voz y su experiencia son fundamentales para entender no solo la figura de Pedro Infante, sino la época dorada de la cultura popular en México. Ella fue testigo directo de la transformación de la industria, de los cambios sociales y de las luchas internas que muchas actrices debieron enfrentar en un entorno dominado por hombres. Y aún hoy, cuando el calendario parece querer silenciar los ecos del pasado, Irma sigue siendo un faro para quienes creen que el amor verdadero deja marcas que ni el tiempo ni la muerte pueden borrar. Su historia, lejos de ser solo un relato de tristeza, es también una lección de resistencia, de entereza, de dignidad. A medida que nos acercamos al centenario del nacimiento de Pedro Infante y quizás también al siglo de vida de Irma, conviene recordar que las grandes leyendas no se construyen solo con éxitos y aplausos, sino también con lágrimas, con batallas legales, con recuerdos dolorosos y sobre todo con la capacidad de seguir adelante cuando todo parece perdido. Irma Dorantes no solo vivió una historia de amor con Pedro Infante, ella es parte de la historia. Y mientras su voz siga contando lo vivido, mientras sus memorias sigan siendo leídas y su figura reconocida, el legado de ambos seguirá palpitando en el corazón de México. Si esta historia te conmovió, te invitamos a dejar tu comentario, compartir este video con otros amantes del cine de oro mexicano y suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas biografías. Porque recordar es también resistir al olvido, y nadie lo ha hecho con más gracia y entereza que Irma Dorantes, dejando tras de sí una trayectoria impecable que abarcó más de 6 décadas en la industria del entretenimiento mexicano. A sus 89 años, Irma Dorantes no solo es recordada por haber sido la esposa de Pedro Infante, sino también por su indiscutible talento, su dignidad y la fortaleza con la que enfrentó las múltiples adversidades que le impuso la vida. Su figura actual es la de una mujer elegante, de mirada serena pero firme, con una voz pausada que aún conserva la dulzura y determinación de sus años de juventud. Vive rodeada del cariño de su hija, nietos y amigos cercanos, y aunque ha dejado los sets de filmación, no ha abandonado su rol como guardiana del legado de Pedro Infante. En entrevistas recientes, se ha mostrado reflexiva, pero también crítica frente al paso del tiempo y a cómo los medios reescriben las historias según conveniencia. Irma Dorantes defiende el legado de Pedro Infante, criticando representaciones inexactas y promoviendo su verdad y valores.